Listo. Hola a todos, sean bienvenidos. Este es el episodio número uno, bueno, el episodio piloto de el proyecto Diagonal Podcast Casualmente Luterano. Y bueno, estamos el día de hoy aquí en esta sala, empezando por el pastor Neftalí y su esposa, enseguida Aldo, y después mi esposa y yo. Y me gustaría que, bueno, nos pudiéramos presentar, aunque sea brevemente, ¿no? Entonces, no sé quién quiera iniciar. Bien, bueno, si quieren yo. Yo soy Neftalí, me pueden decir Nefta. Soy pastor de la Iglesia San Pablo, Iglesia Luterana San Pablo, en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera. Así que, bueno, es un gusto llegar a ustedes a través de estos medios. Bien, es un gusto estar aquí. Estamos muy emocionados por comenzar con este proyecto. Mi nombre es Daniela, pueden decirme Dani o referirse a mí como Dani. Y soy esposa de Nefta. Servimos en la Ciudad de México en dos iglesias y una misión. Se te olvidó decir buen pastor. Cierto, se me pasó, dos iglesias. Pero bien, estamos muy contentos de poder estar aquí. Es algo en lo que hemos soñado mucho y bueno, gracias a Dios ahora está tomando más forma. Ok, bueno, yo soy Aldo y bueno, llevo asistiendo a la Iglesia Luterana San Pablo desde julio del año pasado. Listo. Y después sigue Liz. Pues mi nombre es Liz, igual soy catecúmeno de la iglesia de San Pablo y llevamos poco menos de 4 meses, ¿no? 4 meses y contando. Ujú. Listo. Y mi nombre es Abisaí Ochoa, en las redes sociales como Abisaí OT. Y tengo un montón de proyectos. Ya perdí la cuenta de cuántos podcasts hemos realizado en conjunto con Liz. Nosotros tenemos un proyecto en curso que es una productora, tanto musical como de video. Y bueno, nos gusta mucho hacer este tipo de contenido. Y como lo decía, bueno, Dani y el pastor, me cuesta mucho decirle Nefta porque es por respeto, ¿no? Tengo que decirle pastor. Pero realmente pues tenemos la intención de hacer este proyecto. Como les decía, bueno, este sería un piloto, realmente pues en él no traemos como tal un tema porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Y bueno, como lo decía ahorita Dani, ellos dentro de su trabajo en la iglesia están llevando a cabo labor dentro de redes sociales, hacen memes. No lo subí. No lo subes todavía, pero Más stickers que memes. debería de haber ¿cómo se llama? Stickers luteranos, ¿no? De Martín Lutero clavando las No. 95 tesis. Y bueno, pues ahorita me gustaría comenzar como con lo siguiente para empezar a romper el hielo y que dejemos de estar nerviosos. En cuanto, ¿cuál es la intención o el objetivo de hacer este tipo de material, ¿no? Si se dan cuenta, pues hay muchísimas voces en Internet y algo de lo que reflexionaba hace un momento es, bueno, eh, algo particular que a mí me gusta mucho de consumir contenido del que sea, hasta inclusive puede ser en un meme, en lo que sea, en cualquier formato, es que se aporta valor, ¿no? Por ejemplo, cuando veo un video y digo, aprendí un dato importante o interesante después de haberlo visto, siento que realmente valió la pena ese tiempo que invertí ahí, versus cuando abro internet y me pongo no sé, a ver cualquier tipo de contenido sin sentido, que lo único que hace es que pasé el tiempo, a lo mejor me divertí o estuve entretenido, pero no tuvo un valor de fondo, no tuvo una razón de ser. Entonces, no sé, yo creo que quien nos puede dirigir en esta pregunta, quien nos puede dar una respuesta muy acertada, yo creo que va a ser Dani, como la presidenta de este consejo. Nombrada ahora. Nombrada en este momento, no, yo creo que de forma nativa, ¿no? Entre las 5 personas que estamos aquí, y si alguien pregunta, pues, ¿quién es el líder de ese proyecto? Yo creo que todos volteamos a ver a Dani, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la razón de hacer este tipo de cosas? Yo creo que ahí cada uno de nosotros puede meter
su bocadito, su respuesta de lo que quiera aportar. Para qué hacerlo, no? ¿Por qué, cuál es el motivo, la razón de fondo de hacer algo como esto? Bueno, creo que justamente mencionabas algo muy importante cuando ahora todos estamos acostumbrados a consumir contenido en redes sociales, ¿no? Y justo creo que esto nace de la necesidad de escuchar contenido bien orientado o realmente luterano, ¿no? Hay contenido de toda clase de tipo y de toda clase y tipo, como cristianos, católicos, de dominio cultural y de muchas otras cosas, pero yo realmente no he encontrado contenido luterano que me guste o que me edifique. Contenido Eh, luterano de calidad, ¿no? claro, CCL, no, CLC. Hay por ahí un podcast que se llama Sentido Latino y es bueno, pero creo que es como de la vida diaria y de la cotidianidad. Entonces creo que no llena completamente como eso que estoy buscando y no le estoy ¿Es de dando. luteranos, ese podcast? Sí, es luterano, es de la hora luterana y lo lleva una diaconisa con su papá. Entonces, realmente el contenido es bueno, sí lo he consumido, me agrada, pero creo que me gustaría que se hiciera algo más mexicano. Entonces, también Porque es de Estados Unidos. sí, aunque ellos son latinos, ellos viven en Estados Unidos. Entonces creo que realmente la realidad sí cambia bastante. Y creo que, como les decía, pues no hay contenido luterano que con el que me haya identificado como plenamente. Entonces, bueno, ese es el único luterano que yo ubico. Y desde ahí fue como, bueno, creo que necesitamos hacer algo que pueda estarse consumiendo. Y me di cuenta porque yo consumo muchos podcasts y dije, bueno, no es posible que no haya algo luterano. Y sé que como yo, pues hay muchísimas personas, ¿no? O sea, yo los escucho mientras me baño, mientras me arreglo, mientras estoy haciendo cualquier cosa. Entonces creo que sería un muy buen espacio para las personas y creo que esa necesidad, principalmente en mi vida, dije, bueno, seguramente más personas se encuentran así y creo que de ahí esa cosquillita como de empezar a buscar por dónde hacerle. Hace tiempo yo hacía transmisiones en la oficina en la que trabajaba, pero bueno, eran esporádicas, era como una o dos veces al mes, dependiendo como del mes, si había un mes en el que se prestara a platicar un poco más, o voluntarios también que me apoyaran para llevar a cabo estas transmisiones pues era posible, pero pues era muy esporádico. Entonces hablamos como de 12 transmisiones al año prácticamente. Entonces eso es muy ¿Una poco. por mes? Sí, prácticamente. A veces había dos, pero bueno, 12 al año es muy poco. Hay grupos de podcast que suben contenido una vez a la semana o más, ¿no? Entonces Sí, se que eso volvía. es justamente lo que te decía, ¿no? De si vamos a iniciar un proyecto de esta índole, pues es necesario tener mucha constancia. Al final Ujú. del día, lo que dices es correcto. Por ejemplo, si tienes un proyecto, pero estás subiendo contenido una vez al mes, pues puede ser que no, tu contenido no sea tan atractivo, o al menos de que sea tan bueno, de que te lleva un mes elaborarlo, y mira, no, pues valió la pena esperarse un mes para ver un capítulo de una obra de casualmente luterano, ¿no? Claro. Así. Pero bueno, sí, No, eh, eso que perdón. dices, por ejemplo, yo creo que es una limitante también del idioma, ¿no? Digo, no sé si ya habías terminado o quería No, como no, no, enfatizar algo, ¿no? sí. Por ejemplo, yo he visto a la hora luterana en Facebook, pero no sabía que hacía contenido, porque creo que es una página ahí que nada más está, pero no, nunca he visto que suba nada. Y por ejemplo, que otras personas que hacen contenido, así como lo mencionas, que son luteranos, pues el primero que se me viene a la mente es Un café con leche, que es igual un podcast que hace un hermano que se llama, se apellida San Martín, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero también como que no es tanto un podcast así como de conversación, sino que es más como un contenido de tipo, ¿cómo decirlo? Como si estuvieras en una clase. Viene Educativo. exacto, viene el pastor, se pone a dar la plática, así todo muy padre, pero como que no encaja en el formato podcast, ¿no? Y lo otro que iba a decir es que yo creo que una de las limitantes es el idioma, ¿no? Por ejemplo, Aldo me recomendaba
unos videos para responder a unas dudas que tenía en cuanto específicamente al tema de, bueno, pues del canon bíblico y me recomendaba unos videos del Dr. Cooper, pero es información en inglés. Entonces, por ejemplo, ahí está el tema de que si no sabes hablar inglés, pues también estás limitada a cierta información, ¿no? Y no solamente en podcast, en libros, bueno, en cualquier tipo de información que sea relativa al luteranismo, yo creo que en efecto tienes mucha razón en que sí hace falta. Yo creo que si estamos buscando como ¿cómo se puede decir? Como que cada vez que nosotros buscamos lanzar algo nuevo a una plataforma, a un mercado, siempre tiene que tener un distintivo, ¿no? En este caso yo creo que, no sé si somos un tipo de pilar en el sentido de hacer ese tipo de contenido orientado hacia el luteranismo, y yo diría que todavía tenemos como llamarlo, un beneficio positivo, que es el que el pastor Nefta nos pueda acompañar, ¿no? Ya si escucha que decimos cualquier herejía o algo que esté mal, pues nos puede corregir. Y listo, no sé si alguien más quiera meter ahí un bocadito referente a esta primer pregunta. No sé, Aldo, ahí como lo mencionaba, pues referente a la barrera del idioma, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, creo que tú sí lees mucho en inglés y consumes más contenido en inglés que en español, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que es un problema en general, no solo del luteranismo, o sea, cualquier tema que quieras estudiar, siempre va a haber más información en inglés. O sea, es como el lenguaje estándar para cualquier tipo de contenido, sobre todo en el académico, porque bueno, es más fácil que si publicas algo en inglés pueda ser comprendido en cualquier país, aunque no sea su lengua principal, porque pues es como el estándar. Pero, o sea, justo, bueno, y de hecho lo menciona el doctor Jordan Cooper en su propio contenido que él hace, que uno de los motivos por los cuales él quería como hacer esa difusión sobre el luteranismo es porque no hay mucha información como pública o que sea como digerible para las personas sobre el luteranismo. Y pues lo cual no tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, ponía él este ejemplo de que la gente conoce muy bien qué es el calvinismo. O sea, sabe muy, o sea, tiene muy claro que su visión, o sea, difiere de los luteranos en los sacramentos y en la predestinación. A pesar de que en realidad en Estados Unidos el calvinismo es una denominación más pequeña que el luteranismo confesional y ni siquiera el luteranismo en general. Ok, Entonces, ok. pues sí hay un problema como de, o sea, qué contenido se está dando y sobre todo porque sí existe, o sea, porque a simple vista si tú no encuentras parecería ser como que no hay una doctrina fuerte, así como que se Ujú. dejan muchas cosas al aire, pero una vez como que empiezas a leer e investigar, te encuentras que sí hay mucha información, hay muchos libros, están en inglés y, por ejemplo, también otro tema pues sería que esos libros se tienen que comprar, no los puedes como acceder Ujú, exacto. normalmente. Por ejemplo, algo que a mí me llamaba la atención del contenido de Jordan Cooper es que siento que en efecto su contenido es bastante digerible y lo presenta en un formato que, bueno, a mí me resulta atractivo, ¿no? Ya tenía tiempo también consumiendo contenido muy similar, obviamente en español y obviamente no directamente de alguien que sea luterano, pero sí como dices, ¿no? O sea, yo creo que en efecto eh, es como que todos al final de cuentas del lado en el que estemos encontramos la misma necesidad, ¿no? Necesitamos contenido, que ciertamente hay un contenido que es más especializado, que ojo ahí y paréntesis, por eso es que también el proyecto que estamos lanzando para este año comprende dos proyectos, uno es este que es casualmente luterano y que va a ser el otro proyecto que es Palabra y Sacramento, perdón. Y bueno, listo, eso es en cuanto a como la razón de ser de estos proyectos. ¿Quieres aportar algo? No, digo, falta el pastor. Ah, es cierto, ahí sí. No, es que el pastor Él, Nestalí tiene muchísimo que aportar. es que si le dan el micrófono, ella no lo va a soltar. Yo con un micrófono No, filipaso, hablo mucho.
No, no es cierto. No, bueno, realmente me parece interesante y creo que tienen razón. No hay mucho contenido o hay muy poco contenido, prácticamente nada contenido acerca de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana en México no es muy grande, en general en Latinoamérica tampoco no es muy grande y eso también es un problema, ¿no? De que no haya mucho contenido. Esperamos, bueno, a través de este canal y del otro que tenemos el spoiler, de ir generando contenido, que vayan conociendo un poco más acerca de nosotros, de la Iglesia Luterana, y bueno, principalmente de Cristo, que es lo que nosotros predicamos y enseñamos. Yo hace mucho tiempo, ya estoy un poco viejo, pero hace mucho tiempo Los tuve dos. un programa, un programa de radio allá en mi ciudad, cuando era joven, todavía no estudiaba el seminario. Tuvimos un programa de radio y compartíamos un poco acerca de la fe luterana, pero era muy local el programa. Entonces, no dudo que probablemente en iglesias en Latinoamérica estén haciendo algo, pero bueno, tenemos la oportunidad en redes sociales de poder llegar a más personas que lo puedan ver en cualquier parte del mundo, poder platicar de distintos temas. Igual también dudas que vayan surgiendo tanto de nosotros como de las personas que nos vean y que dejen comentarios. Podemos ir tomando esos temas y compartiendo un poco nuestro punto de vista de esto. Y bueno, tratar de enriquecer un poco más las redes sociales, pero queremos hacer con un buen contenido. Sí, y Listo. Así, perdón, adelante, no, adelante, adelante. es que eso que mencionas también es bien interesante porque justo ahora que yo comentaba lo de sentido latino, no quiero decir que no se estén haciendo cosas, ¿no? A lo mejor se están haciendo de manera local, no hemos llegado a todas ellas, si igual conocen algún otro contenido bueno, edificante, luterano, estaría buenísimo que nos lo recomendaran y también podemos echarle un ojito, escucharlo y consumirlo. Entonces, solo eso, ¿no? Como a lo mejor hay más, pero nosotros hasta el momento no conocemos mucho. Listo. Sí, tienes mucha razón, Dani. Lo que sucede es que, bueno, yo creo que siempre va a haber una puerta abierta para la creación de contenido porque cada uno de nosotros puede sumar al final del día un punto distintivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien puede decir, otro podcast, ¿por qué otro podcast? O sea, ya hay demasiados podcasts Está bien. en el mundo, ¿no? Pero yo creo que si realmente nosotros tenemos como una intención, al final del día esa intención tiene el respaldo y el sustento de Dios, pues Él mismo se va a encargar de juntarnos, ¿no? Esa es una de las cosas bellas que yo creo que o considero que en mi vida veo en este tiempo, ¿no? Que Dios me lleva con las personas correctas, nos lleva, porque estoy casado. Y listo, Pero ahora y somos uno solo, así que somos uno solo. Si yo me equivoco y hablo mal, también ella se equivoca. En Ay, paquete. yo igual quería como que comentar, tal vez me voy más del lado de decir que no, bueno, no de decir que no hay tanto contenido, ¿no? Sino que por lo que no hay tanto contenido, entonces no tenía yo tanto conocimiento de lo que es lo que se veía en la iglesia luterana, ¿no? Porque como bien dije al principio, pues estamos estudiando el catecismo, ¿no? Entonces estamos aprendiendo, estamos apenas conociendo y venimos de otra doctrina, bueno, no tan diferente, pero sí hay algunas diferencias. Sin embargo, no sé, es como que dar un poquito más a conocer de no hacer cosas como radicales, ¿no? Sino que aprender un poquito de lo que es el luteranismo y cómo lo vivimos a diario, ¿no? Listo. Hay algo que dice Liz que a mí me gustó mucho y creo que es algo de lo que decía Dani que podríamos aprovechar ahorita como para hablar un poco de por qué somos luteranos, ¿no? ¿Quieren que nos vayamos más o menos por ahí o sí, sí, no? sí, ¿Sí? está súper Ah, bien. vale. Listo, bueno, pues a ver, entonces, por ejemplo, de lo que dice Liz acerca de nuestras experiencias individuales que nos llevan al final del día a optar por la iglesia luterana, nos vamos a encontrar envueltos en un mar de siempre de preguntas y cuestiones que van avanzando y que se van haciendo
o sea, esas, ¿cómo lo podremos expresar? Hay ciertas dudas que existen en cada uno de nosotros, en nuestros caminos de fe, y esos eventualmente nos llevan a tomar decisiones, ¿no? Para empezar, por ejemplo, una de las críticas de los ateos es, bueno, tú eres cristiano porque naciste en Occidente y naciste en esta parte y culturalmente eras cristiano y por eso fuiste cristiano, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros vamos a reflexionar sobre algunas preguntas que pueden ser difíciles relacionadas a la fe, nos vamos a topar con que no todo específicamente lo tenemos que llevar a la razón porque pues ciertamente el poder poseer la fe también es un don de Dios, pero que sí hay muchas cosas que se van a circunscribir a nuestras ideas, a nuestra cultura y que eventualmente nos van a llevar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí o de ese punto de vista, podemos comenzar a platicar acerca de por qué motivo somos o hemos optado por la iglesia luterana. Y, por ejemplo, ahorita de lo que decíamos, como unir las dos partes, es, bueno, hay poco contenido, hay poca información. Lo que decía Liz es cierto, ¿no? Yo consumía mucho contenido antes de ir a la iglesia luterana acerca de cristianismo, así en general, ¿no? Escuchaba algún calvinista, algún católico romano, luego escuchaba, no sé, a Vox Luterana, que es el canal bueno, un canal que escucho en español, y así iba consumiendo diferente contenido cristiano, mayormente apologético, y eso pues me llevó no sé, a muchas dudas acerca de la historia de la iglesia. Como le decía Liz, ¿no? Nosotros provenimos de de iglesias de denominación pentecostal y ahora llevamos ya 4 meses en la iglesia luterana, pero por ejemplo, en mi caso particular, llevo casi 2 años de haber regresado a la fe cristiana, primeramente, ¿no? Por ejemplo, para mí cuando estaba así indeciso o estaba en ese momento de no saber por qué optar, pues no creía tal cual en Jesús, pero mi primer paso fue eh, aceptar la existencia de Dios. Así empiezo por la primera persona de la Santísima Trinidad. Después ya a tener un encuentro con Jesús, a conocerlo más. Ahorita, como bien lo dice Liz, pues estamos en el catecismo y pues ahí nuestra fe sigue creciendo cada día, se siguen despejando dudas, seguimos atormentando al pastor con todas las dudas que nos salen de los TikToks que consumimos, ¿no? Entonces, entonces no sé quién quiera comenzar en su relato de por qué la iglesia luterana. Yo digo que el pastor. Bueno, y si me tardo mucho, nah. Pero No, 2 minutos. está bien. Bueno, sí. Bueno, justo se me hacía muy interesante lo que nos estaba compartiendo Avisaí, eh, porque realmente sí es una bendición, si lo vemos desde el lado de vista eh, cristiano, es una bendición haber nacido de este lado. eh, que el cristianismo sea parte de nuestra cultura, aunque hay mucha gente que no lo practica, sí está muy marcado el cristianismo de nuestro lado, particularmente en nuestro país, el catolicismo es muy fuerte y está muy marcado. Eh, Gracias a Dios, bueno, yo nací en la iglesia luterana. Mis padres, mis padres se conocieron en la iglesia luterana. Los dos no venían de familia luterana, pero mi mamá comenzó a ir muy chica a la iglesia eh, con unas escuelitas bíblicas de vacaciones. La invitaron en una ocasión y después de ahí se quedó en la iglesia. Mi padre, él llegó justo en la juventud. Si no me equivoco, tendría 17 años a lo mejor, cuando él llegó a la iglesia luterana. Después ahí conoció a mi mamá y se casaron. Y bueno, a mí me tocó nacer ya en esta iglesia luterana. eh,
Pero es interesante porque, bueno, a pesar de que nací en la iglesia luterana y fui bautizado desde niño en la iglesia luterana, esta iglesia luterana a la que nosotros pertenecíamos no era, podríamos decir, no era luterana, solamente tenía algunas características de la iglesia luterana, pero no era como tal eh, luterana en su vida o en su Su práctica. práctica. Sí, era un poco más tirada al lado, ni tampoco reformado, más hacia el pentecostalismo, un poco más hacia ese lado, pero dentro de todo, bueno, sí tenían bautismo de niños y alguna otra práctica, pero no completamente dentro de... y bueno, a mí me tocó nacer ahí. Mi papá, justo antes de casarse con mi mamá, él había estudiado en un instituto. Yo creo que más adelante les puedo ir narrando más de sus vidas, pero él había estudiado en un instituto ya años más adelante. Él comienza a trabajar en una misión. eh, en una misión de esta iglesia. Eh, bueno, ya más adelante, para no hacerlo tan largo, más adelante la misión, bueno, se aparta de esta iglesia y nosotros comenzamos en ese camino. Se acerca a nosotros, bueno, a esta misión, el Sínodo Luterano de México, que es a la iglesia nacional a la que pertenecemos ahora. eh, y bueno, dentro de esto, el Sínodo Luterano de México es una iglesia luterana, confesional, tradicional, perteneciente al ILC, que es Concilio Luterano Internacional. Y bueno, de ahí ah, podría decir que comienza como este camino ya en la iglesia luterana confesional. Eh, yo creo que eso fue más o menos cuando yo tendría unos 8 o 9 años. Y bueno, desde ahí, bueno, yo recuerdo la catequesis siempre, a mi papá es algo que le gusta mucho enseñar catecismo. Entonces siempre estábamos repasando catecismo, estudiando acerca de la Biblia, los mandamientos, el credo, y estudiamos toda esa parte, y desde chico esa parte empezó en mí como a hacer clic y aprender un poco más de estas cosas y de la iglesia luterana. Después, bueno, ya con el pasar de los años, toda mi vida, gracias a Dios, fue dentro de la iglesia, y tuve la oportunidad de chico de aprender a tocar batería. Eso también lo podemos platicar más adelante. Entonces empecé a tocar batería, me gusta mucho la música. Y lamentablemente, bueno, no hay mucha música luterana que se pueda tocar en batería, así que bueno, empecé a hacer de amigos que tocaban cristianos, pero de diferentes denominaciones, interdenominacionales. Y empecé a conocer muchas iglesias a través de esto. Empecé a escuchar a muchos pastores, muchos predicadores, y empecé a escuchar muchas cosas. Eh, y es interesante porque, bueno, a veces sí habían cosas que me llamaban la atención dentro de todo esto, más la parte de la música, ¿no? Yo siempre he dicho, si quieren encontrar buenos músicos en la iglesia siempre están los mejores músicos, porque practican mucho, ensayan mucho y son muy dedicados. Entonces, así conocí muchos amigos que tocan muchos instrumentos muy bien. Me empecé a relacionar con ellos, empezamos a vivir como en este ambiente. Pero dentro de todo, bueno, yo decía, yo soy luterano, y no creía muy bien lo que a veces escuchaba cuando íbamos a conciertos, otras partes. Yo siempre decía, bueno, no, ¿por qué hay que aceptar a Cristo siempre? ¿No? Eran de esas dudas que uno va teniendo, y es porque yo recordaba, no, pues yo recuerdo que Cristo, pues, está en mí, o sea, y empezaba a recordar eso, y también les empezaba a platicar a mis amigos acerca de los mandamientos, de la Biblia, desde la perspectiva que yo lo había aprendido. Siempre me gustó estar como en este ambiente de la iglesia, escuchando y aprendiendo. Eh, en la iglesia estuve a cargo del grupo de jóvenes, también de la música y de otras cosas, apoyando. Algo interesante que también yo creo que más adelante puedo platicarlo. Yo siempre dije que no quería ser pastor. Siempre me gustó la iglesia, pero
siempre decía, no, yo pastor no, nunca. Pero bueno, creo que Dios me dio un don de hablar. Entonces, eh, Dios me llamó y cuando tenía 23 años me fui al seminario a estudiar. Estudié por varios años. Anteriormente ya había tomado algunas materias, eh, pero formalmente ingresé al seminario cuando tenía 23 años. Ay, ya 10 años, ahora que lo pienso. A 10 Y años. Ya llovió. estuve en el seminario de Buenos Aires, Argentina. Aprendí muchas cosas que ya conocía, ya sabía, pero no tenía conceptos muy claros sobre estos, eh, sobre la justificación, sobre la salvación que Dios nos da, sobre esa parte de por qué no tenemos que aceptar a Cristo, que creo que podemos hablarlo más adelante. Pero muchos conceptos que había escuchado, bueno, e historias bíblicas que yo había aprendido de niño. Después, bueno, como que en el seminario muchas cosas cobraron sentido, y empecé a caminar en esto. Gracias a Dios. Y bueno, estuve 2 años en el seminario en Buenos Aires, después estuve un tiempo haciendo unas prácticas en Ciudad de México y después fui al seminario de República Dominicana donde terminé. Y bueno, a partir del 2020 la iglesia me hizo un llamado para ser pastor y bueno, esperamos ir compartiendo un poco más. Hay mucho por hablar, tengo mucho por hablar, pero Sí. no quiero Oye, robarles a oye, todos. solo, no, no, para Sí. nada. Al contrario, oye, una duda, así Sí, como, ¿alguna vez te invitaron a aceptar a Jesús en tu corazón? sí, infinidad de veces, ¿no? Como digo, o sea, como iba yo a tocar con los amigos o íbamos a, no sé, no, como no teníamos muy bien definido lo que realmente creíamos, yo me confieso culpable, muchas veces llevé a los jóvenes a cultos unidos con otras iglesias y todo, y ya después cuando estaban ahí les decía, no, no pasen, los volteaba y les decía a los jóvenes de la iglesia, no, ustedes no pasen porque, y ya después les tenía que explicar, no, es que nosotros creemos, pero... Sí los llevé a muchas cosas y así que estuve presente infinidad de veces cuando hacían la invitación, pero sí, algo dentro de mí decía, "No, esto no está muy bien, no parece muy bíblico y bueno, lo vemos que no es bíblico, así que, pero digo, podemos irlo hablando más adelante, pero es un Listo. interesante. Yo también tengo una duda. Sí. ¿En ningún momento de tu vida te apartaste de la iglesia o negaste a Dios o algo similar? Bueno, nunca me aparté de la iglesia, siempre estuve pegado a la iglesia, pero sí hubo momentos como tal de rebeldía, donde muchas veces lo que yo practicaba o lo que yo hacía en la iglesia y yo hacía con mis amigos no reflejaban lo mismo. Eh, eh, y eso era algo muy interesante porque cuando yo iba a la iglesia el domingo a la iglesia yo reconocía mis pecados, reconocía mi maldad, pero y regresaba el lunes a la escuela con mis amigos y hacía cosas que realmente van en contra de lo que yo creo y de lo que yo creía, pero sí tuve mi etapa rebelde, la secundaria, un poco de la prepa. Yo creo que en la prepa ya me fui calmando un poco más. eh, pero de repente, o sea, eran como momentos, pero gracias a Dios nunca dejé ir a la iglesia, siempre desde niño. Yo recuerdo bien claro en una ocasión que mi papá habló yo tengo una hermana, mi papá habló con mi hermana y conmigo y nos dijo, miren, yo soy el pastor de la iglesia, ustedes ya están en edad, ya han aprendido mucho acerca de la iglesia y les he tratado de enseñar todo lo que es correcto. Si ustedes no quieren ir a la iglesia, no vayan, es responsabilidad suya como tal de aquí en adelante caminar en la fe. Y yo recuerdo muy bien esa plática porque después me quedé pensando, bueno, ¿y qué haría yo si no voy a la iglesia? Porque para mí, o sea, es parte de estar en la iglesia, ir a la iglesia, como digo. Aunque yo sí, mis acciones decían lo contrario, yo siempre el domingo en la iglesia reconocía esos pecados que hacía y le pedía perdón a Dios y era una lucha que tenía, pero a la vez la rebeldía.
¿Cuántos años tenías cuando tu papá les hizo esa pregunta? Yo no recuerdo bien, a lo mejor como 13 años, no recuerdo bien, tendría que preguntar, Ay, no, yo a 14 los años. 13 años todavía no dejaría a mis hijos decidir. No, pero fue interesante porque, o sea, sí nos dio como, si quieren ir, ¿no? Y yo, no, nunca, nunca me voy a alejar de la iglesia. Y gracias a Dios, hasta ahorita, bueno, yo espero mantenerme firme todo hasta que Dios me llame a su presencia. Pero no, gracias a Dios, nunca he tenido como un periodo eh, que como tal, bueno, niegue la fe o que diga, bueno, no, no soy cristiano. Siempre fui cristiano, no siempre lo reflejé en mis acciones. Muchos de mis amigos ya después que me conocieron fue como, ¿tú vas a ser pastor? Y yo, sí, o sea, pero como tal, o muchos se sorprendían también cuando decían, no, es que yo voy los domingos a la iglesia y era como, ¿y qué vas a hacer a la iglesia si no te comportas no sé, Cristo me ama? Yo creo que este episodio se debería llamar Confesiones de un pastor, ¿no? Sí, porque yo tampoco sabía eso, o sea, por eso te Ah, pregunto, mira. es bien genuina, o sea, si en algún momento te apartaste o algo así, pero, o sea, justo porque no tenía conocimiento de eso. Sí. Oye, ¿sabes algo interesante, Dani? Que pasa a veces cuando está uno grabando cosas así en parejas, de repente salen datos así que, uy, eso yo no lo sabía. Una vez nos pasó con unos amigos, ellos también son pastores de una iglesia pentecostal, y estábamos platicando, estábamos aquí estábamos grabando, y de repente el chico nos cuenta así una anécdota, yo creo que es su clímax de rebeldía, lo soltó, y su esposa se empezó a cambiar de color, y después ya cuando habíamos finalizado de grabar, nos dijo, ¿saben qué? No, mejor yo me espero, porque no me puedo ir así, porque su esposa sí estaba bien, dijo, no, si me voy de aquí, no sé, ¿No va a no sé lo pegar? que va a pasar. Ajá, entonces estuvo ahí un ratito, ya platicamos todos y ya. Sí, sí pasan cosas así. Sí, bueno, Sí, es interesante, siento que sí vamos a conocernos más por las preguntas que pueden surgir, ¿no? Pero no, sí, claro. cuenta lo que sea. Yo también te Tienes conozco la ahora. confianza. ¿Quieres decir? No, yo creo que podría ser al revés, ¿no? Como tú dime, no te preocupes. Y bueno, tú te casaste con el pastor, así. Sí. Sí. Pero sí es Sí. interesante porque dentro de todo esto hay, o sea, obviamente que hemos platicado mucho a lo largo de nuestra vida juntos de cómo llegamos a la iglesia o momentos como cruciales en nuestra vida de creyentes, pero siento que siempre pueden salir como estas dudas nuevas, ¿no? O a lo mejor entre los chicos, ¿no? Que ellos también pudieran hacer preguntas como que a lo mejor a mí no se me han ocurrido preguntarte y bueno, así también nos seguimos conociendo más. Ujú, listo. Bien, no sé quién quiere continuar en cuanto a la pregunta, ¿por qué la iglesia luterana? Yo creo que sigue Aldo. Yo creo que Todos sí, votamos por algo. Ok. Unanimidad. Bueno, estoy pensando bien como la pregunta, pero bueno, o sea, lo que se me viene a la mente son varias respuestas que he escuchado y que creo que como concuerdan. Porque bueno, por ejemplo, yo uno de los pastores que sigo es William Widun. En su momento fue líder de alabanza del Silo de Missouri. Y bueno, o sea, es como medio famosillo en internet, tiene varios episodios como que son muy famosos. Y pues bueno, él en uno de ellos habla como que es un motivo de conciencia, como, o sea, del hecho que te unas a una iglesia es porque estás aceptando toda la confesión. Entonces, o sea, como que es tu obligación como realmente aprender qué es lo que estás haciendo. Y realmente también algo que, por ejemplo, dice un pastor que se llama Joshua Shuping, que era un sacerdote ortodoxo que se convirtió al luteranismo y ahora es pastor luterano. También, por ejemplo, él dice que hay muchas personas que se quedan como por encima de la denominación, así como de, pues, se quedan como los dogmas básicos y a veces no se dan cuenta que hay cosas que pues, les harían mucho ruido si de verdad se ponen como a pensar en ello. Entonces, también otra cosa que he escuchado es que, por ejemplo, el luteranismo es como muy, tiene mucho balance. Eso lo escuché, por ejemplo, del pastor Balduino, que no le da así como demasiado peso solo a la tradición y demasiado peso solo a una interpretación literal de la escritura, sino que de verdad como que busca un balance. Y bueno, o sea, yo lo que siento es que,
por ejemplo, o sea, tienes como estos extremos en la parte como de las iglesias que se denominan como apostólicas completamente y las protestantes. Sí. Entonces, el luteranismo está como que en medio, porque al final, si te pones como a compararlas, el luteranismo no queda como encajando en ninguna de las otras. Ujú. O sea, es algo que también escuchas, ¿no? Como que el luteranismo es demasiado católico para los protestantes y demasiado protestante para los católicos. Entonces se queda Sí. como ahí en medio. Y bueno, o sea, yo lo que siento es que, bueno, es que, por ejemplo, otro argumento es que es algo muy bíblico. Entonces, a comparación, por ejemplo, el calvinismo, aunque tenga muchas críticas, algo que puedes como escuchar comúnmente es que es un sistema muy lógico, que apela demasiado a la lógica, que es muy consistente, pero que justo por seguir eso a veces termina como con preguntas extrañas cuando lo dejas con respecto a la escritura. Entonces, por ejemplo, el luteranismo no tiene problema en a veces decir, se queda como en un misterio. Por ejemplo, hace Claro. poco estaba escuchando sobre, por ejemplo, la salvación en el luteranismo tiene como tres doctrinas que solo puedes coger dos, y si no, una queda descartada de manera lógica. Era algo así como gracia universal, condenación y predestinación. Entonces, si aceptas una de ellas, pues estás adoptando una posición. Por ejemplo, si aceptas dos de ellas, estarías aceptando ah, una salvación sinérgica. Si no, estarías aceptando el universalismo. Si no, serías como calvinista, ¿no? Sí. Entonces, justamente el luteranismo queda justamente en medio de eso. Y Sí. si tú te preguntas, es como, pero entonces, ¿cómo te explicas si lógicamente no es posible? Y pues la explicación luterana es como de, pues aquí tiene las escrituras, ¿no? O sea, como no me preguntes a mí, pregúntale a él. Es como de... De Y Cristo. algo que dice, por ejemplo, Jordan Cooper, es que, o sea, muchas veces como la crítica es hacia eso, ¿no? O sea, como que a veces el luteranismo deja muchas cosas a un misterio y él lo pone como algo bueno, no como algo malo, sino como que algo que es liberador. Ujú. Y o sea, que tú puedes decirte a ti mismo, no sé la respuesta y no hay problema de ello, pero puedo estar seguro de que ya está bajo control. Sí. Yo concuerdo mucho contigo en eso de, por ejemplo, no puedes llevar también todo al extremo de tratar de razonarlo, porque si no ya no dejas espacio para la fe, ¿no? Por ejemplo, el tema de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la Santa Cena, ¿no? Si, por ejemplo, quieres necesariamente entender de qué va el tema y tratas de ponerle toda clase de filosofías y no sé, pues terminas ya, no sé, adoptando algo que no creyó nunca nadie dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, listo. Sí, yo también considero que ese es un argumento muy bueno para optar por el luteranismo. Inclusive, ahí, pastor, me parece que hay una teología que habla acerca de las cosas que no entendemos, ¿no? Más que de las que entendemos. No recuerdo ahorita el nombre del concepto. No sé, ahí Aldo, si luego lo sabes, luego tú me ayudas con los, con Ahí los se me puntos. fue, no sé ¿Cómo de se qué. dice? No recuerdo. No sé si ahí el pastor recordará el concepto. Ah, Apofático, ¿no? Apofático. ¿apofático o las adiáforas? Ajá. No recuerdo. Es la teología apofática, ¿no? Es justamente qué es lo que no, los misterios que no podemos entender, pues lo dejamos en eso, como dice Aldo, lo dejamos como un misterio y bueno, pues no tratamos como que de meternos en un lío de a fuerza darle un sentido lógico a cada cosa que nosotros vamos a encontrar dentro del luteranismo, o más bien dentro del cristianismo. Algo que, por ejemplo, me gustó mucho de la entrevista que teníamos para el canal del Catecúmeno, era de que cuando te hacía la pregunta de ¿por qué luterano? Contestas, bueno, antes de ser luteranos somos cristianos, ¿no? Y eso yo creo que es una afirmación que tiene mucho sentido. Listo, ¿quién más quiere meter su bocadito? Aldo, no. ¿Quieres continuar, Aldo? Bueno, o sea, solamente bueno, yo decir que justo sobre eso del balance, pues, por ejemplo, bueno, como todos en México es como un background como católico, y pues, bueno, yo no soy, o sea, yo vengo como de un contexto ateo, pero pues en general todo el país es católico, ¿no? Entonces, bueno, algo que pues me di cuenta como investigando es que para empezar, ah, o sea, la mayoría de las personas tienen como un
punto de vista caricaturesco incluso de la Iglesia Católica, a pesar de que pues ahorita puedo tener como ciertas diferencias, sí puedo ver que, por ejemplo, muchos de los criticismos que se le hacen no son ni siquiera fundamentados, ¿no? Y ya pues realmente investigando, o sea, no tienen muchas cosas nada que ver, pero pues aún así hay cosas como que no puedes quitarte, por ejemplo, lo de las indulgencias o cosas así, son cosas como que están ahí. Y, y, por ejemplo, incluso investigando, justo lo que decían de las adiáforas, hay cosas como que no están como completamente condenadas, te dejan un poco como que tú lo busques, que tú llegues a la conclusión. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención del luteranismo con respecto al calvinismo es que para mí era un salto demasiado grande ir a una iglesia llena de santos y así a una iglesia que no tiene nada, o sea, que es básicamente paredes blancas, ¿no? Sí, Y pues bueno, por ejemplo, en el luteranismo pues no somos iconoclastas, entonces no, o sea, no tienes que dar un salto tan grande. Y sobre todo porque, o sea, por ejemplo, ni siquiera es la pregunta si debería de haber, bueno, si me lo preguntas a mí, imágenes en la iglesia, ¿no? Porque, o sea, hay evidencia demasiado grande sobre imágenes que son muy viejas, o sea, las del siglo catacumbas. II, ajá, cosas así. Entonces, si me preguntas, la pregunta ni siquiera sería esa, sino sería cuál es el uso dentro Mm, de, o sea, dentro de la iglesia. sí. Y igual, o sea, como que si te vas como investigando, te vas dando cuenta que hay como varios puntos de vista en el luteranismo y ya son como respecto a cosas como más secundarias. No es como que te puedas encontrar un luterano que no crea en un artículo de la Confesión de Augsburgo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en las iglesias luteranas de Escandinavia y de los países bálticos parecen ser como más católicas, bueno, o sea, cuando no tienes como mucho punto de vista de ello. Las iglesias siguen siendo muy grandes, tienen a veces hay imágenes de María con la corona diciendo que es reina del cielo, pero no le rezan, o sea, siguen aferrando a la Confesión de Augsburgo, pero justo, o sea, como que hay como espacio para eso. Y bueno, a mí fue algo que me llamó la atención y que para mí hace sentido porque yo nunca creí como que el catolicismo fuera completamente malo, sino como de que hay cosas como que no terminan de cuadrar ya que te pones como a investigar. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahí, Aldo, una pregunta, porque yo he visto muchos videos que luego tienen como, no sé, una serie de clickbait, donde te dicen, estudiando a los padres de la iglesia, me dice católico romano, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que comentas tú, que yo comparto contigo, es de que yo también considero que la iglesia católica romana, pues no tiene todo como, vamos a decirlo así, si fueran una respuesta binaria, no diría que necesariamente es mala, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que la investigación que tú haces de la historia te lleva al luteranismo así en conciencia? Bueno, yo diría que sí, pero a la vez, o sea, como que reconozco que estoy como propenso a errar por mi naturaleza. Y pues bueno, algo que por ejemplo estaba viendo lo mismo de Pastor Joshua Chopping es que decía algo como de, si ponemos demasiado como énfasis en qué iglesia deberíamos de ir, pues estamos como haciendo que sea una obra nuestra. O sea, en nuestra salvación al final del cabo quedaría en cuál es la capacidad mía de poder escoger la iglesia correcta entre pues varias opciones que tienes, ¿no? Inclusive reduciendo tus opciones a solo a dos, a no ser ortodoxo y católico. Aún así, o sea, si basas tu salvación en la decisión de tu Tu iglesia, decisión. pues estarías básicamente quitando a millones de personas de la salvación solo porque tú piensas que escogiste la Ajá, denominación la correcta. respuesta correcta. Ajá. Muy bien. Estoy en el Pues, lado. listo. Yo ¿Quién, tengo quién una más? pregunta para Aldo. Yo clase así de que yo tengo una pregunta. Este, yo quería preguntarte, o sea, sé que por lo que hemos platicado y por lo que comentas ahora, vienes de un contexto ateo. ¿La iglesia Ujú. luterana fue la primera iglesia a la que visitaste? La que visité sí, pero no la primera teología que encontré, porque bueno, lo primero fue ver, porque bueno, para mí en el momento en que yo empecé a investigar solo existe la Iglesia Católica, no existe nada más, ¿no? Porque en México no es como que haya otra así opción, o al menos que la veas como a simple vista, ¿no? Tendrías como que realmente investigar. Entonces, pues lo primero fue eso, lo primero fue ver que hay muchas críticas no fundamentadas que se le hacen, tanto de ateos, tanto como de otras denominaciones, que pues solo buscan como poner como en mal lugar o exagerar una posición que en realidad no está fundamentada, que no es una doctrina
como tal. Igual algo que se hace mucho es como criticar lo que otras personas hacen. O sea, por ejemplo, criticar a mí que hice algo mal o que tengo una idea mal, pero, o sea, el hecho de que yo como luterano tenga esa doctrina mal no significa que mi iglesia lo practique como tal, que sea como institucionalizado. Ujú. Entonces, bueno, ajá, me di cuenta que hay muchos mitos en la iglesia católica y que no es como te la pintan, no es como que el gran demonio o algo así, como lo satanizan mucho, no es. Y La gran bueno, ramera, ¿no? y luego de ahí, pues como lo primero que investigo es como, o lo primero que yo encuentro mucho es del calvinismo, y pues sí es como algo diferente. Hay mucha información, tanto en inglés, tanto en español. Hay como libros asequibles, bueno, tanto en precio, tanto como en dificultad, como de que te explican paso a paso, como de qué creen. Y bueno, o sea, al final, pues sigo investigando más porque hay muchas cosas que me hacen ruido y como, por ejemplo, lo de las imágenes o que no tienen una presencia real y ves como que, por ejemplo, eso no concuerda con todos los años de historia que hay atrás. Pues es como de, pues se oye muy bonito y todo, pero tampoco estaría muy seguro. O sea, por ejemplo, la doctrina, pues por ejemplo, y la justificación, pues se oye muy bien, pero pues la doctrina que comparten otras denominaciones protestantes, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que empecé a investigar más. También llegué, por ejemplo, al anglicanismo, pero pues bueno, uno de los problemas es que no tiene una teología como estricta, sino que tiene espacio a más. Entonces puedes encontrar, por ejemplo, que el anglicanismo era en su principio reformado y ahora parece ser un poco más católico, entonces como que sí ha cambiado, o al menos tiene como la suficiente como flexibilidad para abarcar varias doctrinas de diferentes denominaciones, entonces como medio extraño. Y pues bueno, al final, o sea, sí me costó como trabajo encontrar cosas del luteranismo, porque justo hay muchas, por ejemplo, contenido que explica qué es el luteranismo, pero no son luteranos. Entonces como que empiezas a encontrar cosas como que según se contradicen, pero, o sea, algo, por ejemplo, que me gustó mucho es que yo no quería como leer las confesiones, pensé que iban a ser como difíciles. Obviamente, si te vas a la fórmula de Concordia, pues sí es como más elevada, pero por ejemplo puedes leer la Confesión de Augsburgo y pues es, o sea, tú lo puedes entender, no necesitas como el gran background teológico. Ujú. Y bueno, así ya puedes como saber exactamente, ¿no? Que alguien te cuente. Sí. Sí, eso es una ventaja, ¿no? Poder tener el alcance para poder leer las confesiones y como dices, que están explicadas de una manera bastante digerible, en donde no necesitas que alguien te esté diciendo o tengas que hacer como leer chorrocientos libros antes para poder comprender. Sí, bien, bueno, no, solamente quería hacer un paréntesis, así que realmente, bueno, me da gusto que estemos reunidos ahora y bueno, me da gusto que en cierta manera Dios los haya traído de distintos lugares a nuestra iglesia, a la iglesia luterana. Y es bien interesante, se me hace bien interesante, bueno, ahorita van a compartir ustedes, pero se me hace bien interesante de Aldo cómo, bueno, Dios va dirigiendo como toda esa búsqueda y toda esa información. Cuando Aldo llega a la iglesia y comenzamos a platicar, está bien informado sobre la iglesia y bueno, es alguien que sabe lo que anda buscando, así que es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Listo. Y bueno, no sé si quieren opinar algo más al respecto o continuamos con los testichoros. Yo también tenía otra pregunta para Aldo. Ok. Sí, no, es una entrevista. No, es que también cuando tú, o sea, yo me acuerdo cuando llegaste a la iglesia y tú venías con ese deseo de ser bautizado. O sea, que entiendo que fue Dios, ¿no? El que te dijo como aquí, pero ¿cómo fue para ti el decidir sí, aquí quiero ser bautizado? Pues, o sea, sobre todo, bueno, mm, es que, bueno, lo que yo entiendo, o menos lo que se me hizo entender, o sea, la explicación que querías dar, es, o sea, que no puedes decir que no a tu sacramento. O sea, algo que queda claro es que, o sea, no puedes como solamente creer, sino como que, o sea, necesitas los sacramentos porque son instituidos por Dios y Dios hace algo realmente a través de ellos, no es como que sea simplemente para la foto, para conmemorar algo, lo que sea.
Entonces, bueno, o sea, si estás como negando eso mismo, pues no puedes estar como seguro de tu salvación cuando inclusive, bueno, un versículo dice, todo el que crea y sea bautizado será salvado, ¿no? Entonces, o sea, como que queda muy claro, como de no te puedes ir hacia ninguna otra parte, o sea, por más que quieras, pues está como fijo. Y Aldo de, yo creo, quiero ser bautizado. Sí, qué bien, me da mucho gusto, porque sí, o sea, creo que es algo muy, o sea, como que tengo muy presente de cuando, de tu primer día en la iglesia, ¿no? Ese era mucho tu, o sea, tú querías como saber qué se necesitaba y bueno, spoiler alert, Aldo fue el que nos dio ¿cómo se llama? El nombre para el canal, Palabra y Sacramento. Ahora podemos tener un poco más de contexto de por qué Aldo decidió ese nombre. Mm, ¿Quieren comentar ustedes, chicos, o cuento mi No, historia? sí, O... adelante. ¿Sí? Ah, bueno, a mí me gustaría como contar un poquito del contexto de cómo fue que llegué aquí. Mis papás se casaron en la iglesia católica, de hecho muy cerca de donde está nuestra iglesia de San Pablo, pero ellos después se acercaron a la iglesia cristiana y se hicieron cristianos. Cuando yo nací, ellos ya eran cristianos y asistían a la iglesia luterana, a San Pablo. em, pero fue como una transición, ¿no? O sea, de católicos fueron cristianos y después denominación luterana. Cuando yo nací, como les comento, pues ya ellos asistían a la iglesia y poco después ellos se divorciaron. Entonces ahí fue como un parteaguas importante en la vida creyente y familiar, porque mi papá se fue a la iglesia cristiana pentecostal y mi mamá continuó en la iglesia luterana, pero por un tiempo en nuestra infancia, desde muy pequeño, o sea, como nuestra pequeña infancia, ellos se alejaron de la iglesia, o sea, de ambas iglesias. Entonces ya cuando teníamos, bueno, yo unos 4 años y mi hermano tal vez desde antes, mi hermano mayor me lleva 3 años y mi hermana menor yo le llevo 2 años. Entonces, desde que tal vez él tenía unos 5 años y esto quiere decir yo unos 2 años, eh, tengo una tía que justo hacía cursos de verano aquí en San Pablo. Ella eran escuelas bíblicas de vacaciones y la verdad es que se le dan muy bien los niños, reunía muchos niños y entre esos pues empezó a invitar a mi hermano que ya era como un poquito más grande como para que lo dejaran asistir y después, bueno, es que es una tía muy querida, entonces, y muy niñera como les comento, entonces mi mamá no tenía problema en que mi hermano se quedara con ella para que pudiera estar asistiendo al curso de verano. Después ya comencé a asistir yo y después comenzó a asistir mi hermana. Entonces, como que nuestro deseo de niños era pues realmente seguir asistiendo a la iglesia. Lo que habíamos aprendido aquí nos gustaba mucho y realmente era muy bonito porque era, pues como les digo, o sea, el poder aprender de Dios, el sentirnos amados también por Dios. Y bueno, también veíamos a nuestra familia en la iglesia, porque mi tía asistía a su esposo, mi tío, mis primos y un poquito más de familia. Entonces era lindo como pensar en un domingo así, porque era como, bueno, vamos a ir a la iglesia, pero también vamos a ver a nuestra familia. Y creo que conforme fue pasando el tiempo, el hecho de ver a nuestra familia era lo que, o puedo decirlo yo como personalmente, era lo que más me motivaba a venir a la iglesia. Entonces, eso fue conforme fui creciendo hasta que llegó un punto en que entré como a la adolescencia, en donde empecé como a cuestionarme muchas cosas, pero creo que con la influencia de mi papá, que en su iglesia pues hacían las cosas diferentes, ¿no? Nosotros de bebés no habíamos sido bautizados hasta que, bueno, yo tenía 9 años cuando me bautizaron, mi hermano 12 y mi hermana tenía 7. Entonces, soy consciente de mi bautismo, sé la fecha más bien. em, y bueno, creo que también lo pedimos mucho. Nosotros decíamos como, ya quiero ser bautizado, porque habíamos aprendido también, ¿no? Lo que significaba esa adopción mediante el bautismo y también parte de esos regalos que Dios nos da. Además de hacernos sus hijos, bueno, también tener ese perdón de pecados, esa vida eterna y esa salvación mediante Cristo. Entonces, sí era algo que pedíamos, pero también, como les comento, pues teníamos hasta cierto punto esas dudas de, bueno, y ya estaré lista para dejar de pecar, porque sabemos que no es así, pero por la influencia que teníamos de parte de la iglesia y de mi papá, pues sí era como,
como un parteaguas en tu vida, ¿no? El decir como, a partir de aquí tú ya tienes que ser más cristiana, ¿no? O sea, ya estás bautizada, ya tienes que actuar diferente. Entonces, bueno, eh, después de esto seguíamos en la iglesia y como les comento, llegó un punto en el que aún más con esta influencia, pues se hablaba como de estas clases de catecismo para confirmarnos, para poder comulgar en la iglesia, bueno, sí, con la Eucaristía y demás. Entonces, para mi papá esto era un simbolismo, ¿no? Y bueno, creo que hasta la fecha sigue siendo un simbolismo. Papá, si estás viendo esto, es momento de arrepentirte. Pero, o sea, recuerdo como esta influencia tan fuerte en donde en su iglesia también se mencionaba así y justo a mí me hacía dudar, ¿no? Como que entraba en mí esa duda de, bueno, o sea, yo estoy en comunión con Dios porque yo vengo a la iglesia, yo creo, yo oro, entonces no necesito pasar por esto porque es un simbolismo y al final a Dios no le gustan los simbolismos, ¿no? Esa era como mi idea. Y bueno, durante esto, la verdad es que yo pregunté mucho en la iglesia luterana a las personas que servían en ese momento y nunca tuve una explicación que me dejara, pues sí, o sea, tranquila o que me convenciera. O sea, recuerdo que también hubo un vicario en ese momento que justo era compañero de Nepta. Perdón, Pastor Memo, ya lo voy a quemar. Yo le pregunté esto, ¿no? Como, bueno, pero ¿en dónde dice? O realmente es algo que Jesús instituyó. Y bueno, tan sencillo como decirme, sí, aquí está, vamos a leer la Biblia, aquí dice, es una institución y Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Él fue como, entiendo que también estaba aprendiendo y tal vez él lo creía, pero a lo mejor no tenía la manera de compartirlo, pero fue como tan duro y tan como, pues en la Biblia dice y lo tienes que hacer porque la Biblia dice, que yo dije, pues no, o sea, yo rebelde, dije, no, claro que no. Entonces... Siento que a partir de ese momento empecé como a alejarme un poco de la iglesia luterana, empecé a asistir más a la iglesia cristiana con mi papá, bueno, a la iglesia pentecostal, y después, bueno, terminé por dejar de congregarme tal vez unos entre 6 meses y un año. Y bueno, fue un tiempo de muchas peleas con mi mamá porque obviamente ella quería que yo siguiera asistiendo y yo le decía, bueno, voy a la iglesia con mi papá, ¿cuál es el problema, no? Y mi mamá como, no, no vayas para allá, ven aquí porque al final ella, aunque todavía no había tenido un catecismo tan a profundidad en donde se le compartiera más bien realmente este evangelio y esto, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, eh, que bueno, tal vez más adelante se dé la oportunidad que ella lo cuente, porque ella siempre lo menciona muy emocionada, como de, es que a mí nunca me habían explicado el catecismo de esta manera. Como les digo, ellos, o sea, mis papás se habían confirmado en la iglesia luterana, pero realmente no había como un estudio a profundidad, solo era como, bueno, ya, vamos a leer esto y para que se puedan confirmar, ¿no? Entonces no había mucha información, no se daba tampoco ese tiempo para que se pudiera instruir a los catecúmenos o a aquellos que estuvieran interesados, ¿no? Que tuvieran dudas. Realmente no había mucha información y justo pues fue un tiempo o un periodo que se expandió hasta que yo también me lo cuestioné, ¿no? Entonces sí fueron bastantes años en los que estuvimos como en mucha desinformación, aún, aunque no nos alejamos de la iglesia, pues sí había esta desinformación. Después llegó el punto en el que yo sí me alejé. Y bueno, después entré a trabajar a una asociación que se llama Cristo para todas las Naciones y yo me acuerdo que en ese inter, bueno, yo también trabajaba con productoras porque soy estilista y era asistente de una maquillista en las productoras y a veces ya me llamaban aparte para también como dirigir el departamento de maquillaje. Entonces, pues realmente es un mundo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Aunque había personas muy lindas dentro de eso, también había personas muy, muy extrañas. Recuerdo no pasármela muy bien varios días porque, pues realmente es un ambiente en donde hay de todo. La gente trabaja 24/7 y usan de todo para poder seguir activos, ¿no? Entonces gracias a Dios, él siempre me protegió de todo eso, pero yo no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido también como en ese ritmo, ¿no? Le digo a Nefta que era muy bueno porque pues realmente era muy bien pagado y el pago era pues seguro, ¿no? O sea, hasta cierto punto
bueno, yo ponía en comparación cuando recién había entrado a esta asociación, decía, es que lo que gano en una quincena lo gano en un día trabajando, ¿no? Entonces, o sea, como que decía, este es dinero lento. Pero bueno, entré a trabajar a la asociación porque mi mamá platicó con la directora y mi mamá estaba como queriendo rescatarme también de eso. Los papás saben cosas, nos conocen y yo creo que también ella decía, si ella continúa ahí, bueno, esta va a ser su perdición. El punto es que la directora le ofreció como, oye, mira, yo tengo dos vacantes, ¿no le interesaría a Dani postularse por alguna de ellas? Ella también asistía a la iglesia luterana y como yo pues llevaba asistiendo a la iglesia toda mi vida, excepto ese periodo que les comento, pues sí nos conocíamos, ¿no? Sí, sí la ubicaba. Y bueno, me ofrecieron esta oportunidad y yo me acuerdo que había una vacante de tiempo completo y una de medio tiempo y ella me preguntó como, bueno, ¿tú cuál te interesa, no? Y yo, medio tiempo, porque ni siquiera sabía si realmente quería estar ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que yo a ella le dije como, bueno, yo trabajo con productoras y la verdad es que hay días que tengo llamados y no voy a poder asistir, entonces dime si tú estás de acuerdo con eso para que, pues sabiendo esto, me contrates, ¿no? Y ella fue muy flexible, ella al principio fue como, sí, sí, no hay ningún problema, nos podemos ajustar. El punto es que entré ahí y obviamente pues era una asociación luterana en donde yo estaba en mucho contacto con pastores, Y con ahí me la palabra de conoció. Dios. Spoiler. Sí, ahí nos conocimos. Pero me acuerdo que, o sea, en la asociación pues teníamos oraciones en las mañanas, devocionales y tratábamos como de estar pues leyendo la palabra de Dios porque, en comunión con la palabra de Dios porque pues nuestro trabajo era compartir el amor de Dios a las personas y siempre tienes que estar cerca de la fuente porque si no, no tienes nada que dar. Y y bueno, entonces después de eso ella me preguntó a mí y otra chica que entró junto conmigo a la asociación si estábamos confirmadas y ella dijo como, bueno, yo hice mi comunión, pero no estoy confirmada y yo fui como, no, pues yo solo estoy bautizada, ¿no? Entonces era muy interesante porque no había información al punto de que ella sí estaba confirmada, pero ella no era consciente de que estaba confirmada y yo pues de plano no estaba confirmada. Entonces empezamos a tomar el catecismo en la oficina. Nefta empezó a darnos el catecismo y para mí fue algo súper, súper diferente. Como decía él, o sea, esas historias bíblicas que de niña se te hacían bien interesantes o que habías escuchado, pues empezaban a cobrar sentido y decías como, "Ay, no puedo creerlo", o sea, como que se abría un mundo completamente diferente. Y entonces realmente creo que ahí fue cuando empecé a tomarle un valor a la iglesia luterana. Y es lo que les comentaba el sábado cuando estábamos platicando, que muchas veces cuando tú naces en la iglesia, y creo que específicamente hablando de los luteranos, no valoramos eso que tenemos, ¿no? Esa riqueza, no sé, esa gracia de Dios, o sea, a veces ninguneamos todo esto y hasta que llega un punto en el que, bueno, espero que a todos les pase, que llegue un punto en el que realmente sí es valorado que Dios obre en nosotros y bueno, podamos ver esta riqueza, ¿no? Entonces, pues para mí fue impresionante porque yo llevaba toda la vida asistiendo a la iglesia y nunca nadie me había dicho que Jesús había muerto por mí y ya no era, o sea, sí sabía eso, pero no sabía que yo ya no tenía que hacer nada para ganarme esa salvación, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez que estaba platicando con Nefta cuando yo todavía estaba ahí en la oficina, creo que antes de confirmarme justamente. Y él me dijo como, ¿estás segura de tu salvación? Y yo, pues no, porque pues peco seguido, ¿no? Me gusta pecar, ¿no? Y Nefta fue como, pero tú ya aprendiste que la salvación no depende de ti, o sea, todos somos pecadores y diaria y continuamente pecamos en pensamiento, palabra y obra, o sea, ¿por qué dices que no estás segura si tú no tienes que hacer nada, si Jesús ya hizo todo? Entonces recuerdo que en ese momento fue como, ay, sí es cierto, o sea, es verdad. Y me acuerdo que me regañó y me dijo como, no quiero volverte a escuchar. O sea, ni siquiera éramos novios y él ya me estaba regañando. Y no era pastor Sí, todavía. todavía no era pastor, ni siquiera era mi pastor. Y me dijo como, no quiero volver a escucharte decir eso, o sea, tú tienes que estar segura de tu salvación porque Jesús ya hizo todo. Y entonces fue como, ay, es verdad, pues sí, Jesús ya hizo todo. Entonces, gracias a Dios después me confirmé y ya empecé a asistir de una manera diferente a la iglesia, porque al principio, cuando entré a la asociación, pues empecé a asistir más como por compromiso, porque trabajábamos con las iglesias y yo dije, bueno, pues tengo que estar como en comunión, ¿no?
pero más por un tema administrativo que realmente por convicción, hasta que ya, como les digo, pues empecé a tomar el catecismo y eso cambió en mi manera de verlo y pues realmente me sentí tan agradecida y obviamente que le pedí perdón a Dios por no haber valorado todo ese tiempo, ¿no? Que yo ya había asistido, que había aprendido. Pero bueno, creo que ahí fue donde realmente yo dije, sí, o sea, yo quiero ser luterana, pero justo esto que decía Abby se me hacía bien interesante, que creo que también era lo que mencionaba Aldo, o sea, es la manera en la que percibimos también este cristianismo, ¿no? O sea, somos cristianos y bueno, sí, nuestra denominación es luterana, pero realmente somos cristianos, ¿no? Entonces, también he conocido a algunos otros luteranos que es como, no, yo no soy cristiana, yo soy luterana. Y yo, pues entonces, ¿qué crees que es? Pero sí, o sea, es bien interesante porque recuerdo justo, Nefta me dio un libro que se llama ¿Por qué soy luterano? Y el libro empieza así, ¿no? ¿Por qué soy luterano? Por la misma razón que soy cristiano, por gracia de Dios. Sí, sí es así, ¿no? Sí. Entonces creo que es bien bonito y bien interesante y pues solo me queda dar gracias a Dios por eso, ¿no? Por permitirme abrir los ojos, por permitirme ver realmente toda la riqueza que hay en la doctrina luterana y como les decía, bueno, es el cristianismo, pero bueno, si vamos a empezar como a explicar, bueno, es denominación luterana, pero bueno, somos cristianos, ¿no? Y bueno, así fue como yo llegué a la iglesia y como realmente tuve ese deseo de congregarme. Muy bonito, muy bien. Yo creo que ya a estas alturas ya todos nos quitamos ya los nervios, ¿no? De hacer esto. Está, bastante bueno, mucha información muy positiva. Y, ¿continúas? Sí, Sí. si quieres. Todavía algo más que añadir. No, yo voto por Liz. Igual, bueno, yo creo que ahora solo estamos dando como una pequeña introducción. Creo que después Sí, vamos a tener mucho para hablar de muchas cosas, así que igual dejen sus dudas. Si tienen dudas, pueden dejarlas y podemos ir hablando más sobre eso. Así dejen que, sus comentarios y dudas en la caja de comentarios, pero si son cosas malas las voy a eliminar. Sí. Vamos a responder puras cosas bonitas. Sí. Sí, de verdad, si vieran la cantidad de cosas que luego escriben las personas en No estoy lista para eso. todo, todo el hate. Pero bueno, no es cierto. Yo creo que son más las cosas bonitas, ¿no? Es que a veces le damos más peso a las cosas Claro. las malas, pero sí, yo estoy, no sé, impresionado, ¿no? De lo que estoy escuchando. Está más bueno este podcast en vivo que lo que escucho en diferido. Me lo voy a escuchar mañana también. Voy a volver a escuchar Suscriban. Déjame suscribo. Sí, no, adelante, Liz. Yo también quiero escucharte. Ay, bueno, yo creo que voy a ser menos intelectual que Alda y que Abby, porque, no sé, mi naturaleza así es, yo creo, o no sé. Pues, a ver qué les cuento. Bueno, yo soy cristiana, pero bueno, era. Nací en una casa cristiana con denominación pentecostal y toda mi vida creo que he estado en la iglesia, si no es que mal recuerdo desde niña mi abuelita es la que nos acercaba a la iglesia, más cuando eran como escuelitas bíblicas o que iban a dar dulces en la iglesia o algo así, ¿no? Donde tenía que estar presente sí o sí. Pero bueno. Entonces, bueno, igual no era como que iba tan seguida a la iglesia, pero sí me consideraba como cristiana, ¿no? Con esa denominación, pero siempre cristiana, ¿no? Entonces, ya fue como a los, ¿qué será? Como a los 14 años, cuando me acerqué un poquito más a la iglesia, ya con más conciencia, pues pienso, empecé a ir más a la iglesia pentecostal. Y después pues surgieron cosas, ¿no? Que después si quieren saber, después les contamos bien. Entonces, bueno, primero es que en el pueblo donde vivimos, Avillo, solamente hay pocas escuelas, ¿no?
en primera. Nada más llegamos hasta la secundaria y de ahí hay que viajar a otros lugares para poder cursar otro nivel, ¿no? Entonces, pues también por eso, igual, bueno, no fue la principal como razón por ya no ir a la iglesia, pero sí como que ya de ahí ya me desprendí un poco. Y de los 15 años, pues yo creo que hace apenas como 2 años sí, 3 años que regresamos a la iglesia, incluso por cosas que surgieron en la iglesia pentecostal, pues habíamos dejado de asistir, igual pues yo ya no quería saber nada de la iglesia y decía, con que yo me porte bien, con que yo haga las cosas buenas, yo creo que me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces no hay por qué ir a una iglesia, congregarse, sino que haciendo las cosas pues de la manera más correcta de lo que me han enseñado mis papás. Entonces, me recuerdo que como Abby yo también les di una introducción de que ya no creía. Entonces, yo recuerdo que él empezó con el interés de volver a asistir a una iglesia. Entonces, yo le decía, no, si tú vas, pues ve, eres libre de ir y yo aquí me quedo y te espero, ¿no? Pero no era como que yo quería regresar a una iglesia. Entonces, igual por el lugar donde estábamos, pues no podíamos asistir a una iglesia por lo de la pandemia. Entonces, era como que, pues no, porque me voy a contagiar, porque hay muchas personas en la iglesia, ¿no? Entonces, después él empezó a ir a la iglesia pentecostal nuevamente, pero, bueno, yo sí, igual por él empecé a ir y ahí estuvimos durante Bueno, no sé si un, el un miembro. año, nos hicieron miembros de la iglesia. Y pues como tal, vuelvo a decir, ¿no? No era como que tan consciente de lo que, o sea, sí sabía lo que creía, pero no era como que tan consciente. ¿Por qué? Porque pues desde niña te inculcan como la religión, podría decirse, ¿no? Porque si yo hubiera nacido en una casa católica, te aseguro que pues mi mayoría de mis años hubiera yo sido católica. Entonces, bueno, no era como que tan consciente. Después, pues empezaron como que a surgir cosas, empezaron a cambiar. Primero, Abby es como que le gusta mucho estar investigando, estar viendo, ¿no? Y por lo mismo de lo que habíamos caído en la iglesia donde iba yo desde niña, pues yo tenía una renuncia, ¿se dice? Ujú. Sí, a volver a creer pues estar en las cosas nuevamente de Dios, ¿no? Entonces, no sé si me perdí, no. A mí también me conoció en la iglesia. Ah, sí, Es lo que quería también, contar. también lo conocí en la iglesia, no sé, yo en mi pensamiento digo que me atrajo porque es músico. Entonces, si quieren encontrar pareja, vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia, ahí hay buenos músicos, dice el pastor. Bueno, retomando un poquito, pues él ya tenía como que esa duda de, de que algunas cosas ya no estaban bien, ¿no? En la iglesia pentecostal, o que no concordaban con lo que él buscaba. Digo lo que él porque, sinceramente, pues yo no era como que de investigar, ¿no? Me estaba yo en una iglesia y pues ahí crecí y ahí me voy a morir. Ah, no es cierto. Pero ya Pero, no. ajá, entonces, pues realmente yo como que estaba pensando en lo que dijo Aldo, donde tal vez no lo voy a decir con sus palabras, pero sí como que me quedé con un pensamiento y lo quería decir. Es que justamente un día que hicieron kermés en la iglesia luterana, estábamos platicando con el pastor y decíamos, no, es que si hay como que estamos entre medio, ¿no? Podría decirse que del catolicismo y las iglesias protestantes. Entonces era como que si soy protestante,
Y hay un canal que sigue Abby, que creo que se llama Rincón Apologético, donde primero él era protestante y después como que dio un giro así radical donde se hizo católico. Entonces yo decía, pues ¿por qué no? Si no estás 100% seguro de que todas las cosas son buenas del catolicismo, ¿por qué te vas ahí, no? Si ya conoces acá. Entonces yo como que sentía ese pensamiento de decir, ¿por qué tan le das una vuelta de 360 grados, ¿no? Y no investigas o no sé, algo así, ¿no? De ver qué otras opciones hay, no nada más cambiar con un giro así de esa magnitud, ¿no? Entonces yo decía, pues no hay, no me haría católica por simple y sencillamente cosas que no van conforme a lo que creo, ¿no? Pero en el luteranismo encontré como que mucha similitud, y lo que me gustó es de que siempre se predica la palabra, ¿no? Tal y como es, sin alguna experiencia, sin que el pastor se ponga a predicar sobre, sobre su semana, ¿no? Como le fue y así. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención, incluso cuando Abby me dijo, ya no concuerdo con muchas cosas que dicen en el pentecostalismo. Yo he estado investigando y vi una iglesia y le mandé un mensaje para ver si me puedo congregar y esto y lo otro. Me decía, ¿vas a ir conmigo? Y yo como que ahí como no me quería ir de la iglesia pentecostal, yo le decía, no, ve tú solito y pues no sé, conmigo no cuentas, ¿no? Entonces, eh, creo que me dice que quería ir un domingo y le dije, pues vamos, ¿no? Para que no vayas solito. Y llegué a la iglesia y yo lo veía así como que entré a una iglesia católica, ¿no? Le decía, no, esto es católico, yo no quiero ir. ¿Dónde No, está la Virgen? sí, Le contó a sus papás que iba a una iglesia católica. como a una iglesia. Y le dije, "Ay, ustedes". Es que es lo que yo veía, ¿no? Si no, Católico con C minúscula. sí. Pero era como que le dije, no, esto es una iglesia católica, a mí no me A mí no me engañas. engañas. Yo le dije, Mira, ahí está el sí, padrecito. le digo, mira, ahí está el sacerdote, yo me Mira, acuerdo que le dije. Estoy casado. Son católicos, pero viven en pecado. Ándale. Pero así como que mi pensamiento, el primero que le dije, no, yo no vuelvo a venir aquí porque aquí estoy viendo que son católicos, ¿no? Esta es una iglesia católica. Y él me decía, no, ¿cómo crees? Y lo que agradezco igual es de que él se tomaba como que el tiempo de lo primero que yo hice cuando fui. Investigué que era una iglesia luterana y lo que todos pensamos, ¿no? Que si creen en Martín Lutero y así, ¿no? Si adoran a Martín Lutero. ¿Dónde está la Entonces, estatua? exacto, yo decía, ahorita van a sacar En procesión la estatua de Martín Lutero. sí, exacto. Entonces era como que le decía, no, pues yo no creo regresar, ¿no? Y y como que era mi postura muy así de decirle, no, ¿sabes qué? Ve tú, ¿no? Pero te digo que estaba investigando, me puse a ver igual qué es lo que creían, porque como que sí me hizo mucho ruido a mí de decir, ¿por qué una iglesia luterana? ¿Por qué no quieres ir a otro lado? No, vamos a una iglesia que está aquí cerquita, le decía, porque nos queda como a una hora de aquí de la casa, ¿no? Entonces, fue como que un cambio no tan radical, pero sí como que había muchas dudas al principio, incluso el pastor yo creo que sabe porque preguntamos mucho en catecismo. Entonces, pues de ahí creo que la primera vez que escuché que
o sea, sí, en la Biblia pues encontramos el Padre Nuestro, ¿no? Pero hay una parte que en el servicio dijeron que Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Hágase tu voluntad. Y yo siempre decía, pues, como que esa parte siempre me hizo ruido, incluso en la primera semana pues seguí yendo a la iglesia pentecostal y recuerdo que en mi mente se me vino como que de decir, pues Señor, pues hágase tu voluntad. Y desde ahí, pues como que mi manera de pensar, pues empezó como que a cambiar, ¿no? Y digo, pues no es casual, como se llama el podcast, ¿no? No es casualidad que haya llegado a la iglesia luterana, sí. Y igual he aprendido muchas cosas que en una iglesia, pues pentecostal casi no te explica, ¿no? Lo primero que te dicen cuando llegas a una iglesia pentecostal o ven que eres nuevo en la iglesia, te dicen pues a alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, pero ya sabes que te están diciendo a ti, ¿no? Porque no hay nadie nuevo más que tú. Entonces es como que, como que ahí me cayó el 20 también porque la primera vez que fuimos creo que no nos obligaron ni a pasar enfrente ni a aceptar algo que no queríamos, ¿no? Y igual los hermanos de la congregación era como que, pues vino alguien nuevo, pues hasta ahí, ¿no? O sea, ni siquiera fue como que me sentí como el bicho raro de hasta atrás, ¿no? Entonces, yo creo que mm, tal vez, bueno, siento que pues Dios usa diferentes medios y en este caso pues usó a Abby para que los dos estuviéramos buscando y igual creo que que Dios nos llama a cada uno de nosotros y pues lo que me gusta más de la iglesia luterana es que el centro siempre es Cristo y es lo que se tiene que mostrar, ¿no? Ahorita que comentabas, Liz, me acordé también de que acepté a Cristo muchas veces. Yes. En las iglesias bueno, en la iglesia con mi papá o de repente le comentaban a Nefta que a veces salíamos de vacaciones y mi papá era como de, vamos a buscar en dónde hay eventos cristianos ahora, ¿no? Y yo, papá, estamos de vacaciones. Y entonces íbamos y nos llevaban, ¿no? Recuerdo que la primera vez que acepté a Cristo fue en Acapulco. Y entonces ya mi papá bien emocionado, así como de, es que ya aceptaste a Cristo. Y yo como, "Ujú", pero pues obvio que yo estaba siendo forzada por él, ¿no? Y entonces o sea, no vivíamos con mi papá porque pues como les comento estaban divorciados y me llamaba en la semana y me decía como, oye, ¿ya le contaste a tu mamá que aceptaste a Cristo? Y yo como, no. Porque también, o sea, sabía como que no iba a ser lo mejor, pero justo ahorita que platicabas eso, Liz, también como el hágase tu voluntad, a veces como que decimos, bueno, Dios, ya, o sea, yo ya no sé más, ahora obra tú y Dios como que, bueno, es mi momento. Y en Listo, pues Justo. ya. Ujú. Ok, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya el primer episodio piloto. ¿Y qué tal la retroalimentación? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se sienten en cuanto al propósito del proyecto? Quiero decir que, por ejemplo, ahorita de lo último que se está hablando, no sé, por ejemplo, salen a luz estos temas de cuántas veces hemos aceptado a Jesús en el corazón, ¿no? Yo también tengo mis experiencias ahí, y así hay que llamarle al episodio 1, ¿no? Me obligaron a aceptar a Jesús en mi corazón. Listo, pues, bueno, vamos cerrando. Entonces, retroalimentación, cada uno que puede decir de este primer capítulo, qué objetivos se están planteando, que hay en cada una de sus cabecitas. Pero, bueno, se sigue grabando, no sé si esto se debería seguir grabando. ¿Seguimos grabando? Sí, ¿no? Era para seguirlo Ah, grabando. Ya como no para la sé. despedida. ¿Quién quiere comenzar? si quieren comenzar, es que están aullando mis perritos. Ah, ok. Si quieres, Vale. yo digo. Tú, dale.
Pues nada, yo creo que el propósito más que darnos como a conocer nosotros, sino dar a conocer, como dijo el pastor, a Cristo y lo que ha hecho en cada uno de nosotros y darles como que aportarles nuestro granito a cada uno de ustedes. E incluso hay personas que a veces nos sentimos identificadas con las demás personas que nos comparten sus experiencias, ¿no? Y el principal motivo es pues es dar a conocer nuestra fe, ¿no? Listo, muy bien. ¿Siguen ahí los perritos sabiendo? ¿O Aldo? ¿Quieres cerrar algo? Bueno, sí, o sea, creo que igual el objetivo sería como que se dé más a conocer y bueno, que haya al menos como algo que pueda llegar. Siento que aunque sea una persona la que lo vea, con que funcione para esa persona, pues creo que podría El valer la objetivo se pena. cumple, ¿no? Muy bien, listo. Y bueno, Pero no se escuchan los no se perros. No, escuchan. A ver si quieren ¿No? algo. Bueno, no. vamos a hacerlo rápido. Es que sí se están volviendo locos. Tenemos dos huskies, entonces se están volviendo locos ahora. No se escucha. Pero bueno, solamente bueno, contento y emocionado por este nuevo reto, una nueva oportunidad de poder compartir el amor de Dios, como Dios ha sido en nuestras vidas. Justo Liz comentaba hace rato, no tratamos de hablar de nosotros, sino de Cristo. Ese es el centro de nuestra iglesia y de nuestra vida. A lo mejor, bueno, en este podcast sí vamos a hablar un poco más de nosotros u otras cosas. En la iglesia normalmente no predico de mí, así que es el momento de hablar mis experiencias. Mi No, momento. simplemente, bueno, contento y emocionado por este equipo, por ustedes, como decía hace un momento. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, por cómo Dios los ha traído de distintas maneras. Y cada vez que uno habla acerca de Dios, creo que Dios también obra en nuestra vida, nos enseña en su palabra y nos enseña también con el compañerismo mutuo. Así que gracias a Dios por ustedes, orando que sea de bendición. Y como decía Aldo, si una persona lo llega a ver y Dios llega a orar a través de estos medios, bueno, es ganancia. Así que muchas gracias por su tiempo y gracias por estar aquí. Y bueno, también gracias a todos los que nos miran y a los que no, véanos. Gracias. Bien, tarea. Sí. Bueno, a mí me emociona mucho, como les comentaba al inicio, este proyecto. Me encanta también la diversidad de personalidades que hay aquí. Entonces creo que eso hace muy enriquecedor esto y también creo que también facilita el que a lo mejor alguien con, no sé, la personalidad de alguno de los que está aquí pueda como identificarse o pueda como, no sé, sentirse a gusto escuchando esto. Y bueno, creo que el hecho de que seamos como que diferentes, pero que a la vez nos una esta misma fe, pues hace que esto sea, como les decía, pues muy enriquecedor. Entonces, creo que yo me siento contenta, me siento satisfecha. Creo que siempre hay cositas que podemos ir puliendo. Yo espero que mis perros no aúllen tanto, pero me pareció muy buen inicio. Creo que también de aquí vamos viendo qué otras cosas podemos ir hablando. Entonces, me emociona, como decía el pastor, bueno, son nuevos retos, entonces creo que va a estar bien y sobre todo, bueno, doy muchas gracias a Dios porque aquello que realmente puedo decir que sí había soñado, pues ya tiene más forma, se ve como más tangible y pues eso se me hace muy lindo y siento que Dios escucha nuestras oraciones y también, bueno, sí, como decían, ¿no? Si de aquí alguien se acerca a la iglesia o cree en Dios a través de esto, bueno, gloria a Dios, ¿no? Y si no, ya nos desahogamos. Listo, bueno, yo creo que ahorita se me ocurrió una idea el podcast se debió haber llamado No se trata de nosotros, ¿no? Hubiéramos grabado un piloto. Listo, muy bien. Y ya, em, ok, listo, bueno, pues ya yo creo que ya con esto finalizamos. ¿Alguien más que quiera o guste añadir algo? Si no, ya podemos darle en finalizar a la grabación. Gracias Pues nada y más invitarlos, véanos. ¿no? Sí, suscríbanse al canal, dejen su comentario, activen la campanita y todo eso. Que Dios los bendiga.